Es lunes 3 de junio, gracias por estar en nuestra sintonía, somos su entrevista informativa en La Jugada. Gracias por siempre mantenerse informado de lo que acontece en nuestro país y el mundo a través de la señal de Canal Gente V. Hoy vamos a iniciar nuestra edición de día lunes con los estudiantes de la Universidad de El Salvador. Me acompaña Francisco Rodríguez y también Gabriela Solórzano, ambos integrantes de Fuerza Estudiantil Salvadoreña FES. Con ellos vamos a analizar el traspaso de mando presidencial realizado el 1 de junio en nuestro país. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperamos ahí hacer un buen análisis del contexto, ¿verdad? Claro. Gabriela, bienvenida. Gracias, mucho gusto también. ¿Cuáles son las impresiones que tienen ustedes como estudiantes, como integrantes de la FES, de esta sesión solemne que realiza la Asamblea Legislativa, como lo mandata la Constitución de la República, para el 1 de junio, el traspaso de mando? Bueno, en realidad rompe con el protocolo, la sesión solemne que se desarrolla a cielo abierto, no como en los traspasos anteriores que había sido en el Palacio de la Asamblea Legislativa, ¿no? Y de alguna manera esto le genera un impacto positivo hacia el presidente electo, ¿verdad? Porque obviamente quienes iban a participar en el acto de traspaso iban a ser las personas que votaron por él, ¿verdad? Entonces iba a concentrar a toda la gente que lo apoyaba para generar un ambiente en donde él pudiera salir fortalecido, ¿verdad? Simbólicamente, siento que eso muestra como una especie de golpe, digamos, para sus adversarios políticos y principalmente hacia compañeros y compañeras del FMLN, ¿verdad? Que de alguna manera, pues, fueron atacados por los simpatizantes de Nuevas Ideas. Gabriela, ¿cuáles son también tus impresiones sobre esta sesión solemne? Sí, creo que quizás agregar a lo que dice Fran, el hecho de que se da un gasto que no estaba como planificado, lo que normalmente se gasta en una toma de posesión. Es decir, es un montaje mediático de la toma de posesión que en realidad no era necesario. Sin embargo, como ya decía Fran, era simbólicamente una forma de afirmar o plantear una postura de que estoy con el pueblo. Entonces es la generación de una imagen a nivel mediático, que en realidad genera un gasto, pues no era necesario. Francisco, sobre el discurso planteado el pasado 1 de junio por el ahora presidente de la República, ¿cuáles son también las reacciones que ustedes tienen? Bueno, el discurso pues nos parece un poco vacío respecto al tema de propuestas concretas referente al plan de gobierno y muy lleno de emotividades, ¿verdad? O sea, hablando de que extraña a su padre, de que le va a poner un nombre a su hija, de contar una experiencia de su infancia, ¿verdad? Es muy emotivo, ¿verdad? Poco concreto respecto a lo que se va a hacer. La idea que genera principalmente es respecto a un mensaje que da, que dice, bueno, cuando un niño está enfermo hay que darle medicina, ¿verdad? Y ese niño podríamos compararlo con El Salvador y hay que darle medicina, vamos a tener que darnos tragos amargos, ¿verdad? Para salir adelante, lo plantea él en su discurso. Y uno se queda pensando qué es lo más concreto que ha dado, ¿verdad? Uno se queda pensando a qué se refiere con esos tragos amargos, a qué medidas se refiere, ¿verdad? Y quiénes van a ser las personas que van a recibir esos tragos amargos principalmente, porque no es toda la población, ¿verdad? Entonces, sí, un discurso que, bueno, no es muy largo y la mayoría del tiempo pues lo ocupó para hablar sobre cuestiones más emotivas y experiencias de vida. Gabriela, sobre obviamente esas reacciones primarias, por así decirlo, del nuevo gabinete de gobierno. Sí, bueno, creo que cabe destacar que uno de los elementos más importantes es el hecho de la desaparición de determinadas secretarías, específicamente el tema de la Secretaría de Inclusión Social, que considero que es una de las que había sido un logro dentro del gobierno y que eliminarla nos da un mensaje claro del tema de que los avances en el tema de inclusión, de la comunidad LGBT, el tema de las mujeres, pues que esa secretaría abarcaba, ¿no? esas problemáticas.
quedan relegadas porque van a pasar al Ministerio de Cultura. Entonces hay que entender que pese a que esos son problemas de carácter estructural, el tema de la exclusión de estas poblaciones, no, o sea, tenían una secretaría que era donde tenían una cuestión fundamental, ¿no? O sea, eran tomadas más en cuenta. Entonces creo que esos son claros mensajes de que algunos logros en realidad estamos en un proceso de retroceso, cuando no debería ser así. Claro. ¿Cuál es ese mensaje que se envía, Francisco, sobre la disolución de estas secretarías que, pues sin duda alguna, habían realizado un trabajo grande con la población salvadoreña? Claro, creo que cuando hablaba de tragos amargos a eso se refería, ¿verdad? La medicina amarga que nos íbamos a tragar, ¿verdad? Se refería a la disminución de los programas sociales. Y la verdad es que es lamentable que secretarías como la de Inclusión Social, que han jugado un papel determinante en estos 10 años respecto al desarrollo y la incorporación de sectores que históricamente han estado excluidos, como las mujeres en general, ¿verdad? Que hubo programas que estaban con el fin de garantizar mejorar las condiciones de vida de ellas. Entonces, ahora vemos que esto queda ya cortado de tajo, no sabemos qué va a pasar con los empleados y las empleadas de estas secretarías que han quedado disueltas, y vemos también de que hay un retroceso respecto a la transparencia, ¿verdad? Que también la Secretaría de Transparencia es disuelta y con ello también se limita el acceso a la información pública respecto al órgano ejecutivo. Claro. Entonces, para nosotros y nosotras representa un retroceso a 2 días de haber tomado posesión. Claro. Vamos a irnos, Gabriela y Francisco, a nuestra primera pausa. Ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Somos su entrevista informativa en La Jugada. Si usted está almorzando a esta hora del mediodía, feliz provecho. Continúe informándose a través de nuestra señal. Está Francisco y Gabriela, ambos son de Fuerza Estudiantil Salvadoreña FES de la Universidad de El Salvador, con quienes estamos analizando pues el traspaso de gobierno realizado el 1 de junio pasado, en donde la Asamblea Legislativa realiza una sesión solemne. Quiero preguntarte, Francisco, sobre el reaparecimiento y la creación de nuevas secretarías, en este caso de Comercio e Inversión y también la Secretaría de Innovación. Pues de alguna manera eso da una orientación de cuál va a ser el funcionamiento, la visión de estos 5 años de este gobierno, ¿verdad? Un poco relegando el tema de la inversión social, la disminución en algunos subsidios que también ya fue dicho en algunas entrevistas por parte de la nueva ministra de Economía, de la focalización de los subsidios y la priorización en el tema tecnicista, ¿verdad? En la cualificación, podríamos decirlo, de la gente de mano de obra, ¿verdad? Dejando de lado el tema de la proyección social, que ha sido una de las prioridades de estos 10 años. Es decir, estos 10 años ha habido avances respecto a proyección social de jóvenes, mujeres, comunidades LGTBI, incluso comunidades indígenas, es decir, los sectores que históricamente habían estado excluidos, han tenido un desarrollo en estos 10 años. Sin embargo, la visión de este nuevo gobierno es relegar totalmente todas esas políticas para darle prioridad a otras que creo que ellos piensan que así es como vamos a salir adelante, ¿verdad? Es decir, dándole prioridad al tema de la inversión y al tema de las nuevas tecnologías, dejando de lado la inversión en programas sociales, lastimosamente, ¿verdad? ¿Cuál sería, Gabriela, la aptitud que debe tener la juventud? ¿Cuál será ese rol que debe de jugarse como juventud salvadoreña ante el panorama de un nuevo gobierno? Sí, creo que como jóvenes en realidad tenemos que estar muy a la expectativa, tener un carácter muy crítico respecto a cada decisión que se está tomando. Y regreso con eso a la parte del discurso del 1 de junio. ¿Qué es lo que decía Fran? Al hacer esta figura de un niño enfermo, está queriendo decir que está recibiendo un país que no solo no es ni siquiera un hombre o una mujer enferma, es un niño, ¿no? O sea, hacer énfasis en la debilidad del país que está recibiendo y queriendo con eso dejar de lado los avances que se habían tenido. Y esos avances no solo en cuestiones de tecnificar
o cualificar, sino en cuestiones de inclusión, lo que ya decía Fran. Entonces creo que debemos tener una posición muy crítica respecto a las personas a las que incluso se están nombrando en ministerios importantes, que son las apuestas, ¿no? Y eso también nos quiere decir mucho, darnos un mensaje de que es un gobierno que, aunque se vendió como de ni izquierda ni de derecha, ¿no? Cada cargo en realidad es un reflejo de que hay una tendencia sobre estas ideologías que, bueno, ya que fue uno de sus ejes centrales, decir que no eran ni de ningún lado ni del otro, es claro que no es así. Entonces, una posición, yo creo que el llamado sería a tener una posición muy crítica respecto a las decisiones que se están tomando y comprender quiénes son las afectadas y los afectados. ¿Cuál es, Francisco, ese panorama que se ve venir? ¿Cuál es en este momento tu expectativa de esta nueva administración que está iniciando? Bueno, a partir de las decisiones que se han ido tomando en estos 2 días, podemos darnos cuenta que el actuar va a ser, primero, tirar una cascarita, ¿verdad? Para que la gente se vaya se deslice, vamos a decirlo así, se vaya en falso respecto a alguna decisión que se tome, pero de manera estratégica se van a ir tomando decisiones que implican retrocesos en el tema del desarrollo social del país, ¿verdad? Como se hizo en este fin de semana, ¿verdad? De alguna manera nosotros y nosotras desde la universidad, desde los estudiantes universitarios, vimos correcto, por ejemplo, que se le quitara el nombre a la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, pero en realidad eso significaba una cascarita para que el siguiente día se diera la noticia de que estaba eliminando las secretarías que tienen que ver con más la proyección social, ¿verdad? Popularmente llamada cortina de humo. Exactamente, como una cortina de humo, ¿verdad? Entonces toda la gente en las redes sociales peleándose porque si era correcto o no era correcto, sin embargo al siguiente día vienen las otras medidas que en realidad significan un retroceso y que significan una afectación principalmente a los sectores con más vulnerabilidad en nuestro país. Entonces, si esto sigue así, creo que es importante lo que decía Gabriela, estar atentos y atentas ante este tipo de medidas, porque es necesario no solamente ser críticos, sino también denunciar en la calle, ¿verdad? Y defender lo conquistado, que esa ha sido una de las consignas que hemos reafirmado desde los sectores organizados, ¿verdad? Vamos a defender lo que se ha conquistado, ¿verdad? Claro. Gabriela, Francisco, quiero agradecerles por habernos acompañado. El tiempo se nos ha terminado y, por supuesto, las puertas del canal están abiertas para continuar conversando de los diversos temas que acontecen en nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A usted por habernos acompañado. Regresamos el día de mañana. Buenas tardes.